Los fabricantes del único y auténtico. El cielo no es de otro mundo, está en esta tierra, y la tarea de los creyentes consiste en establecer aquí, en esta tierra, el reino de Dios. Realmente bellísimas las obras que produjo el cristianismo. Sin embargo, el propósito de esta exposición va más encaminado a dar a conocer sus orígenes. Para empezar tenemos que dar una pregunta indispensable. ¿Cómo era antes su Dios? El cristianismo primitivo es de una teología bellísima. Primero está el Padre, es decir, el principio unificador, parecido a un concepto más oriental llamado el Tao. Pero esa exposición ya pasó. Luego está el Hijo, que representa al individuo. Y luego está el Espíritu Santo, que vive a través de la comunidad. Ese es el Dios de la Trinidad. No hay uno sin el otro, es todos para uno y uno para todos. Dado dichas premisas, solo quedaba esperar el regreso de Jesucristo. Pero los humanos no nos caracterizamos precisamente por la paciencia. Tan solo 66 años después de la muerte de Cristo, los judíos se cansaron de esperar al Mesías y empezaron una revolución que acabó muy mal para ellos. Jerusalén fue saqueado, el templo destruido, a los judíos los obligaron a escapar, otra vez lo habían perdido todo, pero ahora tenían una nueva historia. Esto obligó a los seguidores de Cristo a tomar una nueva decisión. ¿Seguirían siendo judíos o serían algo más? El cristianismo tenía dos grandes ventajas sobre el judaísmo. Una de ellas es que estaba abierto a todo el mundo, aunque se tuvieron que realizar algunos cortes. La segunda era que el apóstol Pablo era ciudadano de Roma, lo que le permitió predicar por todo el mundo conocido. Y cuando hablaba del fin de los tiempos y el reino de Dios en la tierra, lo hacía en un imperio romano que ya estaba en camino de desmoronarse. Donde las condiciones de vida empeoran tan rápidamente que realmente parecía el final de los tiempos. Por todo el imperio surgieron comunas cristianas, unas más pacíficas que otras, y cuando alcanzaron el 10% de la población romana, el emperador ordenó que se les persiguieran. Había una posibilidad de salvarse, les daban a elegir entre su vida y la fe, y la mayoría escogía la fe. Aquí sí le pongo frase voz mamadora. No más, o sea, un poquito más serio, Un poquito más menos serio. enfatizado. Jesucristo eligió para sí mismo el camino del sacrificio por amor. Seguir a Cristo es imitar por amor, porque el que ama quiere ser como el amado. Ya que hablamos de cosas tristes, veamos dónde enterraban a los suyos. Aquí, amigos míos, es donde surgen las famosas catacumbas. Galerías subterráneas donde en cada huequito que usted mira ahí ponen a una persona, a veces a varias. Las más conocidas y las mejor estudiadas son las catacumbas de la ciudad de Roma. En tema de pintura tenemos una perspectiva plana, sin mucho detalle. La técnica y las formas de las pinturas paleocristianas son en su aspecto material propias del estilo romano decadente. Muchos podrían pensar que son mejores las antiguas, pero como los artistas no se preocupaban por la estética sino por la idea, estas figuras se nos presentan más por su sencillez, naturalidad y candor de los primitivos fieles. La paz de sus almas en medio de las persecuciones sin que llegue a reflejarse temor alguno de estas, era realmente lo que querían expresar. Además de una importante falta de materiales, recuerde que en estos tiempos todavía no estaba abierta Imagina. Destacan también los mosaicos, figuras elaboradas con pequeñas piezas de piedra, cerámica, vidrio u otros materiales, de diversas formas y colores, llamados teselas. Con la escultura tenían un poco de mal rollo, ya que era una corriente muy vinculada al paganismo, pero esto llegó a cambiar con la figura del buen pastor. Ojo,
Las canciones que estuvimos escuchando hasta el momento no pertenecen al paleocristiano, pero esta sí. Se siente bien raro, ¿verdad? Los cristianos tomaron de la religión judía el empleo del canto en sus ceremonias religiosas. Los salmos y oraciones eran cantados como si fuese un parlamento. A esto se le llamaba cantilación. Es la forma más antigua de adaptación musical a un texto. En esa época, la música cristiana no tuvo grandes cambios. Tal vez el más notorio de ellos fue la introducción de una nueva forma de entonar los textos, implementada por un monje llamado Alcuino. Consistía en el cambio del tono acompañado de una diferente cadencia al entonar las oraciones o salmos. Más o menos durante casi 10 siglos fue utilizado este modelo de oración hasta que apareció la música escrita. Ahora toca hablar de uno de los símbolos más significativos en la historia cristiana primitiva: el pez, es decir, el símbolo Ichthys. Este pescadito todo coqueto tenía el significado más sagrado, y los cristianos lo usaban para reconocer iglesias y a otros creyentes, durante el tiempo que eran perseguidos por el Imperio Romano. Lo hacían de esta manera: una persona dibujaba una línea rectas y curvas en la arena de forma aparentemente aleatoria, de las cuales una de ellas era un arco circular, es decir, medio pececito, y otra persona dibujaba las líneas que faltaban y completaba la figura. Los dos sabrían que ambos eran cristianos. El símbolo como tal pudo haber sido sugerido por la milagrosa multiplicación de los panes y peces, sí, panes, o por la comida de los 7 discípulos a orillas del mar de Galilea. Su popularidad entre los cristianos se debió principalmente, o al parecer, al famoso acróstico compuesto por las letras iniciales de 5 palabras griegas que forman la palabra pez, palabras que describen breve pero claramente el carácter de Jesucristo. Y tenemos otro símbolo muy famoso que seguro conoces, la cruz. Pero esta no. Esta es una cruz desnuda. En los primeros siglos la cruz no era un símbolo de los cristianos por 2 motivos. Durante el tiempo de persecución, hasta el año 313 con el Edicto de Milán, utilizaban símbolos que no pudieran delatarles, como es el caso del pez. Por otro lado, la cruz era un instrumento de suplicio. Tardó tiempo en perder dicha connotación. Por eso cuando comienza a aparecer en la primitiva iconografía cristiana, se trata de una cruz simbólica, una pequeña y entendida como un instrumento de gloria y triunfo. Para esto se usaba el crismón, el monograma de Cristo, formado por las 2 primeras letras mayúsculas del nombre de Jesús en griego, la J y la Ro. Parece que no tiene mucha importancia, pero en el año 312 ocurrió una de las tantas batallas de una guerra civil, la cual culminaría con esta última. En ella el general Constantino tuvo una visión. Si pintaba las primeras letras del nombre de Cristo en los escudos de sus soldados, dominaría el campo de batalla. Probablemente solo recibió el apoyo de una gran facción de cristianos. Pero así fue. Constantino ganó la batalla, se volvió emperador y los cristianos obtuvieron libertad religiosa en el imperio. La antigua ciudad de Bizancio se transformó en Constantinopla, la primera ciudad cristiana del Imperio Romano. El emperador se convirtió en la nueva religión y de pronto el 40% del imperio se había transformado al cristianismo. Pero antes de hacerlo oficial había que hacerle unos cambios. 3 siglos de cristianismo habían producido sectas que no lograban ponerse de acuerdo. Así que el emperador los juntó a todos en el Consejo de Nicea, donde decidieron cuáles libros entrarían a la Biblia y cuáles no. Y otra cosita, ahí decidieron que Cristo era de la misma naturaleza del Padre, pero el Padre superior. Pues que antes Cristo era un judío pobre, un ser humano igual que nosotros, y ahora era un semidios.
Después de aquí floreció cada vez más el arte cristiano. En este tiempo destacan los sarcófagos con relieves como el de Junio Basso, el de Antigua Iglesia. La antigua iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén y otras tantas obras. Pero como todo por servir se acaba, en el año 476 los romanos cayeron a manos de los bárbaros, lo que dividió al imperio. La parte occidental cayó en este mismo año, pero la parte oriental sobrevivió durante 1000 años más, y aunque aún a ellos mismos se llamaban romanos, nosotros conocemos a este imperio como los bizantinos. Pero eso será ya tema de nuestros próximos compañeros. Así que hasta aquí nuestro video.